Si Demiurge no estuviera allí, tendría que encontrar a Entoma y hacer que usara mensaje, o que su hermana mayor investigara su paradero. Con eso en mente, Albedo inició el teletransporte. En el reino de Reestice, en su capital, Reestice. Allí se encuentra el castillo Rolente, que contiene el Palacio de Valencia, dentro del cual hay una oficina. En la oficina, donde generaciones de reyes desempeñaban sus funciones, su legítimo propietario, Tramposa III, no se encontraba en ninguna parte. En cambio, la habitación estaba siendo ocupada por el segundo príncipe, Zanak Balleon y Ganar Rilevaiself. La cara de Zanak se oscureció mientras miraba los documentos que se presentaron, un gran suspiro escapó de su boca. Seguramente nadie podría mantener una expresión alegre después de leer dichos documentos, su contenido detalla el estado actual del reino. Durante la batalla de las llanuras de Katze, aunque sería más exacto llamarlo una masacre, gran parte de la población del reino perdió la vida. Aún así, no era como si el daño infligido en el reino fuera letal. Su población era de alrededor de 9 millones. 180.000 murieron. Una mera pérdida del 2%. Además, una multitud de ellos eran el segundo o el tercer hijo de los granjeros, por lo que prácticamente eran hombres libres. En otros casos, habían perdido aprendices sin apenas experiencia. Entonces, aunque decir esto en voz alta sonaría cruel, nada de valor se perdió con sus muertes. Aún así, habían perdido los 4% de su población masculina, aquellos que eran jóvenes y fuertes. El impacto negativo de esta pérdida se hizo evidente gradualmente y todo esto se describió claramente en el documento. Zanak dejó escapar un gemido cuando colocó el documento sobre la mesa, su visión se centró en la otra persona en la habitación. Oye, hermana. ¿Cómo lidiarías con esto si estuvieras a cargo? Al escuchar la pregunta, su hermana, Renner Teyere Chardelon Rilevaiself, que estaba sentada en un diván lejos de él, sonrió mientras levantaba la cabeza. Renner, que estaba mirando a través de un conjunto diferente de documentos, tenía una sonrisa preocupante. Incluso si me preguntaras qué haría Onisama, ¿cómo puedo darte una respuesta cuando ni siquiera me has dado suficientes detalles en tu pregunta? Se trata de esto. Zanak no se molestó en dar una explicación, simplemente recogió los documentos que había dejado y los entregó. Renner se levantó, caminó hacia Zanak y le quitó los documentos. Esto. Después de escanear el documento de arriba a abajo, Renner respondió en un tono casual. Eso no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? ¡Ay Dios! Zanak levantó la cabeza hacia el cielo. Si su hermana, que era mucho más brillante que él, dijo esto, entonces realmente no había nada que pudieran hacer al respecto. Sin embargo, como gobernantes, no podían simplemente renunciar a algo como esto tan fácilmente. ¿Es este asunto realmente tan problemático? Aunque la fuerza de nuestra nación ha disminuido temporalmente, pero eso es todo temporal. No creo que sea lo suficientemente grave como para garantizar que hagamos algo al respecto. Si el poder de nuestra nación se debilita, entonces la gente comenzará a morir de hambre, ¿verdad? Debido a los repetidos enfrentamientos que tuvieron con el imperio, su incapacidad para almacenar suficiente grano había continuado hasta la actualidad. Fue en estas condiciones que cedieron la crucial región productora de granos de Erantel, que estaba directamente bajo el gobierno del rey, al reino hechicero. La pérdida de vidas en el campo de batalla también significó que perdieron una parte considerable de su fuerza laboral. Quizás los efectos consecuentes no fueron tan pronunciados por el momento, pero años después, era muy probable que la disminución en la producción de granos causara que el precio del grano se disparara hasta el punto en que los pobres ya no pudieran pagarlo. No, era seguro decir que esto definitivamente iba a suceder. Eso tiene sentido. Eso tiene mucho sentido. Dime, hermana, si es tan insignificante como lo haces parecer, ¿cómo lidiaremos con la posibilidad de que se produzca una sequía o una ola de frío que cause la pérdida de la cosecha? Los druidas de alto nivel parecen tener la capacidad de controlar el clima, por lo que creo que al menos tendremos una manera de lidiar con los problemas relacionados con la luz solar. Como solo tendríamos que contratar aventureros para ello, sería muy rentable. Aún así, ya sea que existan o no tales aventureros druidas de alto nivel es algo que deberíamos descubrir lo antes posible. Si esto sucediera en el pasado, siempre podríamos confiar en los aventureros del imperio en casos de emergencia, pero ahora que el imperio se ha convertido en un estado vasallo del reino hechicero, eso podría resultar difícil. Ah, ya veo, entonces manejemos las sequías de esta manera. ¿Qué pasa con las olas de frío, hermana? Los druidas también tendrían que trabajar duro en eso. Zanak observó cuidadosamente la cara de Renner, una que le es demasiado familiar. ¿No sabe ella sobre eso?, pensó Zanak. Como dijo Renner, los druidas de alto nivel pueden lanzar hechizos para crear lluvia temporal, por lo que las sequías podrían tratarse. Sin embargo, él recordaba haber escuchado del marqués Raeven, su confidente, que la magia druida no tiene poder contra las olas de frío. Para una ola de frío, el clima debe mantenerse durante toda la temporada. Para ese fin,
se debe asignar un druida de alto nivel a cada aldea. Simplemente no era realista reunir varios cientos druidas de alto nivel, los cuales eran raros para empezar. Este nivel de conocimiento en magia no era parte de la educación convencional, por lo que no se enseñaba incluso en familias nobles. Este hecho también se aplica a la realeza. La única razón por la que el príncipe Zanak sabía lo que sabía sobre los druidas era porque había buscado activamente esa información. El hecho de que los lanzadores de magia no tenían un estatus alto en el reino probablemente fue la causa. Si fuera como el imperio donde existe alguien tan grande como el lanzador de magia triple, podría haber sido una historia completamente diferente. Sin embargo, la ignorancia del reino hacia la magia y el deseo de caballeros valientes y fuertes ya se habían arraigado profundamente en su cultura. Un lanzador mágico capaz de cambiar el status quo nunca apareció. Como resultado, los nobles que creían que la magia es cobardía en el campo de batalla transmitieron esa noción a las próximas generaciones. La ignorancia sobre la magia se convirtió en desdén, y nació un círculo vicioso. Para Zanak, la magia era un arte con un poder increíble. Debido a que las personas se alejaban de este arte debido a las viejas y aburridas tradiciones, llegaría un día en que el reino perdería incondicionalmente en la lucha por el poder con sus países vecinos. Por lo tanto, Zanak había considerado contratar a un maestro con conocimientos de magia para sus futuros hijos. Algunos nobles deberían hacer lo mismo una vez que descubran que la realeza está siendo educada en ese campo, ¿verdad? No, incluso sin hacer algo así, la aparición del rey hechicero, alguien quien dominar una magia poderosa, causó un cambio de paradigma en las mentes de los ciudadanos del reino, tanto entre nobles como entre plebeyos. Quizás la era en la que todos querrían aprender sobre magia finalmente había llegado. Aunque era decepcionante que el desencadenante del cambio fuera una fuente externa, en última instancia era beneficioso para el reino, por lo que aceptaron este cambio. Teniendo en cuenta el estado actual del reino, era natural que Renner no lo supiera. Incluso un genio llegaría a la respuesta incorrecta en un territorio desconocido. Confiar ciegamente en su hermana podría resultar muy peligroso. Sin embargo, Renner era cercana con el equipo de aventureros de clase Adamantita Blue Roses, por lo que obtener información detallada sobre un hechizo probablemente no era demasiado difícil para ella. Era realmente posible que su hermana, una persona que podría describirse como alguien con una inteligencia sobrenatural, supiera del problema, pero no se molestó en consultar con sus fuentes. Por otra parte, Renner no tenía motivos para mentir sobre un detalle tan pequeño. Probablemente fue solo una rara manifestación de su lado humano, en otras palabras, ella está siendo una idiota. Estaba claro que Renner no tenía interés en el trono, su objetivo le parecía pequeño a Zanak. Es mejor decir que su objetivo se volvería inalcanzable si ella ascendiera al trono. Incluso si ella conspira contra él, no la beneficiaría directamente. Hermana, es difícil lidiar con una ola de frío incluso con el poder de un druida. En serio. Si ese es el caso, sería bastante desafortunado. Ah. Pero el problema es sobre el grano, ¿verdad? Tenemos muchos suministros, así que no es un problema. Esa es una excelente noticia, Onisama. Zanak hizo exactamente la cara opuesta a la sonrisa de Renner. Por grano, ¿te refieres a eso? No me gustaría tocar esa cosa. ¿Está segura de que las personas no se convertirán en no muertos al comer mucho de eso? Si uno preguntara que el reino tiene excedentes de grano, la respuesta sería sí, un suministro generoso estaba esperando en los almacenes de algunos comerciantes. Pero, no deberían hacer planes basados en dicho grano, porque técnicamente no eran del reino. El reino hechicero, gobernado por el terror que representaba el rey hechicero, alquiló esos almacenes a los comerciantes del reino y puso grano allí. Tal cosa nunca había ocurrido a lo largo de toda la historia del reino. Aparentemente, a los comerciantes se les permitió vender el grano, pero su precio era un poco más alto que el precio de mercado debido a una tarifa. El precio fue establecido por el reino hechicero sin espacio para la negociación. Como tal, la gente no compró nada y se quedó allí, esperando en los almacenes. La riqueza del reino no fluía hacia el reino hechicero en este momento, por lo que, francamente, esto no fue perjudicial para el reino. La situación actual hacía parecer que todo estaba bien, pero Zanak, coincidiendo con Renner, pensó que era parte de la estrategia del reino hechicero. El reino santo está consumiendo el mismo grano, por lo que el grano debería ser inofensivo, ¿verdad? No, tal vez querían que pensáramos de esa manera y solo el grano en la capital estaba contaminado. Renner sonrió amargamente. Realmente no lo crees, ¿verdad? Bueno, supongo que no. Después de todo, verificamos el contenido. Con respecto al uso de los almacenes en la capital, la declaración oficial del reino hechicero era que era para almacenar granos que se utilizarían como ayuda alimentaria para el reino santo. Aparentemente se hicieron planes para transportar el grano al reino santo desde estos almacenes. Estaré subiendo los capítulos lo más pronto posible. Suscríbete al canal, para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime.